esta es la primera charla que damos como apertura de este ciclo de actividades culturales en este año 2023. Así que, bueno, estamos contentos de retomar, como todos los años, con estos ciclos de actividades culturales que también son parte de algunos de los temas que se tratan en nuestros programas de estudios en los cursos de filosofía. Hoy nos convoca un tema, creo que interesante, de múltiples formas. Por un lado, el estoicismo es conocido, creo que la mayoría de ustedes lo habrán escuchado, tal vez algunos son más estudiosos, han leído más, otros habrán escuchado algunas cosas sueltas, pero todos tenemos alguna noción, o al menos lo hemos escuchado inclusive como un calificativo, si esta persona se comportó estoicamente en esta situación. Es decir, que a todos nos suena de algo. Y creo que hay un condimento mayor que es en el título, que está en el título, que dice filosofía para tiempos de crisis. Creo que no podemos saber mucho de estoicismo, pero en tiempos de crisis somos todos especialistas. Y creo que siempre buscamos en la filosofía algo que ha hecho el ser humano en toda la historia, y es buscar respuestas. La filosofía es una herramienta natural en el ser humano, se ha hecho académico en algún momento de la historia, pero es algo natural, es una actitud natural de buscar respuestas a la vida, para entender la vida, para entender cómo vivirla. Y eso es lo que nos convoca hoy, en esta charla que durará aproximadamente 1 hora, así que tenemos este tiempo para compartir un tema tan lindo, tan interesante como el estoicismo, esperando que podamos reflexionar y llevarnos algo que nos pueda ser útil. Como todos los temas, siempre es bueno situarse un poco en el contexto donde esto nació, por ahí para entender mejor las ideas. Entonces, ahí tenemos que viajar a la Grecia antigua. Si nos situamos, el estoicismo nace aproximadamente en el siglo IV a.C., pero vamos un poco más atrás y teníamos una época de esplendor en Grecia, donde había unos filósofos que hoy llamamos presocráticos, que en realidad es una forma de juntar escuelas de filosofías que eran bastante diversas, pero que tenían una gran profundidad filosófica, una gran profundidad de vivencia, es decir, una vivencia acorde a esas ideas, y tenían un abordaje muy metafísico de los temas, de la espiritualidad. Y esto había acompañado también a esta civilización helénica, a un momento de apogeo cultural que se había visto por ahí como algo significativo volcado en el siglo de oro de Pericles, donde se han hecho grandes construcciones, que eso fueron un poco la base de la civilización griega. Y bueno, este contexto ha ido transitando, ha ido transcurriendo, y esa profundidad se ha ido cayendo, estas escuelas habían perdido importancia y sobre todo se habían ido separando un poco de la vida cotidiana de los atenienses, de los distintos pueblos griegos, y aparecieron en ese contexto unos personajes bastante particulares que seguramente la mayoría habrá sentido nombrado una vez, que eran estos personajes que no buscaban la sabiduría en sí, sino que buscaban discurrir sobre los temas. Es decir, se fue cambiando la filosofía como búsqueda de la sabiduría por un intelectualismo. Entonces empezó a ser muy valorado este hecho de saber mucho de un tema y de tener la capacidad de convencer a otros sobre estos temas. Esto que empezó a abundar, y es sobre lo cual escribe en contra muchos diálogos Platón, debatiendo con estos personajes, estos sofistas, que lo que buscaban era hacerse de dinero a partir de sus enseñanzas, eran eruditos, era gente que sabía mucho de las cosas, pero no le interesaba buscar la verdad, no le interesaba si estaba bien o no lo que sabía, no le interesaba profundizar en los temas, sino sobre todo desarrollar la capacidad o el arte de poder influir a otros con sus ideas, hacer cambiar a otros de opinión. En ese contexto es cuando nace o cuando aparece Sócrates, que es un hito en la filosofía, y él es una suerte de héroe,
en la historia de la filosofía, porque él viene a hacer un gran trabajo que es tratar de recuperar el sentido tradicional de la filosofía como una vía para entender al ser humano, para entender el mundo y para lograr que el ser humano se desarrolle. Volvió a promover este ideal del sabio, que no era un sabio intelectual, sino el sabio que practicaba una vida moral y que era ejemplo de sus palabras y que sus acciones eran un reflejo de sus enseñanzas. Y esta fue la gran lucha que tuvo Sócrates, reimponiendo una vida filosófica que enaltezca al ser humano. A partir de Sócrates se genera una serie de escuelas derivadas de discípulos de Sócrates que han sido muy impactados por su ejemplo. Evidentemente fue una personalidad muy significativa y sus acciones, su vida, eran una fuente de inspiración muy grande, y sus discípulos formaron distintos tipos de escuelas que se agrupan en lo que se llaman escuelas socráticas o escuelas moralistas, porque justamente en ese momento de cierta decadencia en la profundidad de la filosofía, lo que el hombre se empieza a plantear son cuestiones prácticas de la vida. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo alcanzarla? ¿Qué es la libertad? ¿Cómo desarrollarme como ser humano? Y estas son las respuestas que intentan dar este grupo de escuelas de filosofía. De una de ellas, que son los cínicos, que son una escuela de filosofía que despreciaba un poco todas las cosas materiales y no les interesaban las posesiones, y estaban un poco en contra de todas las cosas sociales y de los títulos, del cual hay un exponente que es un poco conocido, que es Diógenes, dice Diógenes el linchera, en el cual está inspirado el chiste del diario, que vivía en un tonel, porque su casa era como un tonel, era un barril, que era su única posesión, del cual hay muchas anécdotas. Y bueno, que era como un ejemplo, era un abanderado de esta lucha en contra de los formatos sociales. Él vivía como en las afueras de Corinto, y bueno, y se dedicaba justamente a la filosofía, a reflexionar y a tener una vida muy cercana a la naturaleza, que era otra cosa de lo que proponían. De esta filosofía nace el estoicismo. Pero hay un elemento social o histórico también que afecta a esto, y es que nosotros siempre hablamos de Grecia como algo único, o sea, como una sola cultura, pero en sí, en Grecia estaba constituido, lo que nosotros hablamos hoy como Grecia, estaba constituida por distintas ciudades-estados que eran independientes. Nosotros normalmente hacemos referencia a Atenas, pero estaba Atenas, Tebas, Esparta. Tiempo antes surge un gran personaje, en ese momento, que fue Alejandro Magno, que unifica a todos estos ciudades-estados bajo un ejército, bajo una bandera, y se lanza a la conquista de Asia. Vence a los persas, y bueno, hace un prodigio histórico, motivo de otras charlas, pero generalmente genera un cambio cultural completo. De ser pequeñas ciudades-estados pasan a verse integrados a un mundo prácticamente desconocido para ellos en ese entonces. Pero la vida de Alejandro fue efímera, es decir, murió muy joven, y luego de su muerte todo lo que él había unificado y todos sus territorios se empiezan a fraccionar muy rápidamente, y todo ese gran imperio que él genera se deshace, y eso también genera un gran conflicto y una gran pérdida de valores, porque de golpe de ser una ciudad-estado pasar a ser un gran imperio, y todo esto en 20 años, y de golpe volver a ser una ciudad-estado con todos los conflictos que tuvo, toda la separación y las divisiones, y todo eso también genera un momento de mucha crisis. Entonces, en ese contexto también histórico es donde nace el estoicismo, con un personaje que se llamó Zenón de Sitio, que era un personaje que era bastante acaudalado, que en un momento de su vida empieza a buscar la sabiduría, y bueno, que se nutre de distintas fuentes. Por un lado están los cínicos, pero también toma elementos de Platón, toma elementos de Aristóteles, toma algunos elementos más bien de Asia, y con todo eso, de Demócrito, de algunos presocráticos, con todo eso conforma una filosofía que podemos entender que no era algo nuevo, sino que es un compendio
de enseñanzas o de sabiduría de la humanidad que en ese momento, digamos, se organizan bajo esta forma. ¿Por qué se llaman estoicismo? Es algo práctico, es algo simpático, es porque en ese momento sucedió algo muy interesante en Grecia, y es que la filosofía era algo que se practicaba en las calles. Es decir, estas reflexiones, estas charlas, estos debates, estas clases, eran algo cotidiano, popular, que se daba en la ciudad. Entonces se reunían, nosotros cuando hablamos de escuelas de filosofía, en su mayoría lo que estamos hablando era de grupo de personas que se juntaban en un lugar determinado a reflexionar de ciertos temas. Es decir, esta filosofía estaba muy integrada en la vida cotidiana de los atenienses. Y ellos se reunían en un lugar que era una galería con pórticos, que tenía pinturas, está decorada con pinturas de pintores famosos de la época, y galería se dice stoa, y de ahí viene el término estoico, que eran los filósofos de la galería, los filósofos que practicaban en esos lugares. Este fue como el inicio del estoicismo, que como les narraba es un momento de crisis, y tuvo otras etapas, media y tardía, o sea, tuvo como distintos momentos, porque nace en Grecia, pero después este movimiento se muda a Roma, empieza a tener una influencia muy importante en Roma, también en un momento de crisis, porque había una transición, después de pasar a ser una monarquía en la república, empieza un momento de corrupción, cosas que no se van a imaginar, les puedo contar cosas que no se van a imaginar que pudieron llegar a suceder, pero había mucha corrupción, decían que los gobernantes ya no gobernaban para el pueblo, sino para sus propios intereses, que trataban de perpetuarse en los cargos, que robaban y trataban de satisfacer intereses personales, al punto tal que hay todos unos discursos de Cicerón, que fue un filósofo estoico de esta época, que se llaman las Catilininas, y son 4 discursos que hace en contra de un gobernante de esa época, que era Catilina, diciéndole, por favor, deja de robar, deja de ser corrupto y hace algo por este pueblo que te necesita. Así que imagínense qué situación tan conocida también para nosotros. Y luego tuvo el segundo, o el último momento, el último periodo, que ya fue un periodo del Imperio Romano, que ya estamos hablando en los primeros años de este siglo, de nuestra era, con personajes muy significativos como fueron Epícteto, Séneca, Marco Aurelio, que inclusive fue un emperador, de los cuales vamos a comentar algo más adelante. Entonces, este fue un poco el inicio de este movimiento filosófico. ¿Qué es lo que planteaban los filósofos? Algo que habrán escuchado es que era una filosofía muy práctica. ¿Qué significa esto? En la filosofía, una de las cosas esenciales que hace es darnos un marco de referencia a nuestra vida. Es decir, nosotros vivimos la vida, pero no tenemos muy claro cómo funcionan las cosas. No nos lo hemos preguntado mucho, pero todos hemos asimilado algunas ideas, ya sea porque nos las han dicho, ya sea porque es lo que la sociedad, es lo que pasa en la tele. Uno dice, bueno, ¿y cómo ser feliz en esta vida? Y bueno, la realidad es que por ahí no sabemos mucho, pero tratamos de seguir modelos que nos pueden parecer aceptables. Esto es una función esencial de la filosofía, que es generar un marco de referencia para desarrollar nuestra vida. O sea, para ejemplificar esto, no sé, todos habrán jugado, habrán visto alguna vez un videojuego, por ejemplo. Uno cuando va a empezar a jugar un videojuego necesita que le expliquen de qué se trata. Dice, bueno, pero contame, ¿cómo es el escenario de este juego? ¿Quién soy yo en este juego? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Puedo morir? ¿Cuántas vidas tengo? ¿Puedo desarrollarme? ¿Puedo recuperar algo? ¿Qué misión tengo? ¿Alguien me persigue? ¿Estoy en contra de alguien? ¿Estoy solo? Son todos interrogantes que uno necesita resolver para poder empezar el juego, para entender cómo funciona. En la vida nos pasa exactamente lo mismo. Necesitamos entender cómo es este mundo, para qué estamos acá, qué es la vida, qué hacen los demás, cuál es mi vínculo con los demás, cuál es mi misión, qué es la muerte. Todos estos interrogantes que parecen como teóricos, en realidad lo que nos hacen es esto, es dar un marco de vida donde nosotros podemos empezar a actuar.
Entonces la filosofía, por un lado, trabaja en eso, y por otro lado trabaja, o sea, trata de respondernos cómo vivir acorde a este sistema de referencias. Es decir, ok, el mundo es así, funciona de esta forma, perfecto. Entonces, en este contexto, ¿cómo yo voy a desarrollar mi vida? ¿Cómo voy a llevar a la práctica estas ideas que son el marco de referencia que tengo? En los momentos de mayor apogeo cultural y de escuela de filosofía con mayor profundidad, se han dedicado más a profundizar en la esencia de ese modelo. Entonces hablan de que eran los dioses, del mundo espiritual. En los momentos de mayor decadencia, la filosofía se centró más en este aspecto moral, en este aspecto de decir, bueno, ¿cómo vivo hoy? Entonces el estoicismo, por un lado, no por falta de profundidad, sino que plantea ideas generales que nos permiten entender el mundo en el que vivimos, pero no pierden mucho tiempo en debatirlas, sino las plantean como una base y a partir de esas ideas empiezan a desarrollar y a profundizar y a detallar cómo vivir el día a día en este mundo. Entonces, para meternos en las ideas del estoicismo, vamos a empezar con estas ideas, con estos principios fundamentales de la filosofía estoica, que una vez que uno los tiene claro, todo lo demás está muy bien porque se entiende como una consecuencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Los del fondo me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, ahí levantan la mano, es que sí, ¿no? Perfecto, bueno, me saludan también, gracias. Bueno, a ver, si con esto puedo hacer algo, creo que ¿me puedo entender? Está apagado, ahí sí, perfecto, muy bien. Bueno, no importa si no ven, alguna vez si no veo, yo lo voy a decir, es para tener un poco las ideas ordenadas. Un principio, el principio de unidad. Esto es algo muy interesante, porque lo que decían es que el universo es una sola cosa, que todo está unido, que todos los que conformamos el universo somos parte de algo en conjunto. Es decir, nosotros cuando nos vemos decimos, está aquel, estoy yo y el resto, y el mundo, y la naturaleza, y todas cosas separadas. Y ellos lo que decían es, no es así. Estamos todos unidos. Somos como si, una imagen, como si fuéramos un árbol, y bueno, cada uno es una parte de ese árbol, cada uno es un constituyente, pero todos juntos construimos algo, que es este universo. Pero este universo no está quieto. Este universo se está dirigiendo en una dirección. Y esto es el segundo punto, que es la ley de finalidad. Entonces lo que dice es que todo lo que existe marcha hacia el bien con mayúscula, para entenderlo un poco más, marcha hacia la perfección. Es decir, estamos todos juntos transitando un sendero hacia nuestra propia perfección. Interesante la idea. Y tiene como muchas aristas, lo podemos imaginar. A mí siempre me viene esta imagen, que es como un barco. Imagino que estamos todos en un barco y este barco se está dirigiendo hacia ese destino conjunto de perfección, es decir, de mejoramiento de cada uno de los constituyentes. Pero si bien dentro del barco cada uno puede tener su movimiento, en realidad solo vamos a llegar todos. Cada uno tiene que cumplir su parte, porque obviamente en un barco, no sé, están los que tienen que remar, y si alguien no rema, avanza más lento. Pero todos vamos a llegar juntos, es decir, todos vamos juntos en esa dirección. Y esto es muy interesante porque ya hace que veamos a todo el resto, no como algo ajeno, no como enemigos, sino como parte de un equipo, como parte de la humanidad, como parte del cosmos, en el cual estamos caminando todos en una misma dirección. Y este universo es un lugar organizado, que esto es algo muy importante también, porque muchas veces uno dice, bueno, este es un caos. Entonces, en un ambiente caótico, es una presunción de mi marco, digo, bueno, este es un caos, entonces en un ambiente caótico yo no sé qué hacer. O empiece, sálvese quien pueda, bueno, yo hago lo que puedo. Porque esto es un caos. Y ellos dicen, no es un caos. Esto es un lugar ordenado.
Y de hecho, uno cuando mira la naturaleza y mira el universo, el movimiento de los astros, ve orden, ve que todo está en armonía, que todo está sincronizado, que cada detalle, cada pequeño detalle que uno observe es una fuente de sorpresa, porque uno dice, esto no puede ser casualidad, esto tiene un orden. Por ejemplo, si nosotros siempre vemos la misma cara de la luna, ¿eso qué significa? Que la velocidad con que rota la luna es exactamente igual en sí mismo a la velocidad con que rota sobre sí mismo, que rota sobre toda la Tierra, o sea, que da toda la vuelta. Y eso hace que siempre nos vaya mostrando la misma cara. Esto es una precisión infinitesimal, o sea, es perfecta, porque si no, se iría desfasando y a través de los siglos, ¿sabes? Empezaríamos a ver otra parte, pero no, está sincronizada perfectamente para que no tenga un desfasaje ni en millones de años. Pensar que esas cosas son fruto de la casualidad es un poco extraño. Entonces Marco Aurelio decía, si uno ingresa a una casa y ve que está bien construida, que está pintada, que está ordenada, que está todo en su lugar, que todo funciona, ¿qué va a suponer? Que hubo alguna inteligencia que la creó, que hizo eso. Dice, lo mismo sucede con el universo. Ahora abordo lo de la parte justa. Entonces, justamente lo que voy a decir, este universo es inteligente, tiene una inteligencia, esto es una idea que viene de Grecia también, que es la que ordenó todo. Por eso ellos decían, está el caos, luego aparece la inteligencia, que es el teos, y luego el cosmos, que es el universo organizado. Entonces, esta mente, imagínense, es una mente cósmica que es sabia, porque puede ordenar todo esto. Y como lo ordena una mente sabia, ese orden que tienen todas las cosas es justo. Y esto es algo interesante, porque a nosotros nos renegamos un poco con esto. Entonces uno mira la naturaleza y dice, perfecto, está todo sincronizado. Mira los planetas y dice, esto es excelente, está todo sincronizado. Mira estos documentales de animales donde te muestran las características de cada especie y uno dice, esto es increíble, está todo sincronizado. Pero después cuando uno mira su vida dice, no, esto no puede ser, esto es injusto. Entonces, claro, eso que dice, no, todo lo que sucede es justo. Estas leyes que rigen las cosas, que son parte de esta organización, son justas. Y luego está la idea del ser humano, que el ser humano lo plantea como un microcosmos, es decir, somos como un reflejo en chiquitito de ese universo. Esta es una idea que viene de muchas culturas, está en el Kybalión, que es un texto egipcio que dice así es arriba como es abajo, es decir, lo chico es un reflejo de lo grande y lo grande una ampliación de lo chico. Entonces, con esta idea lo que entendemos es que nosotros, por un lado, somos parte de este universo, como diría el cristianismo, estamos hechos a su imagen y semejanza, somos equivalentes y tenemos su misma naturaleza. Entonces, como tal, también participamos de esa inteligencia. Es algo propio del ser humano, una naturaleza más básica, más material, y también una naturaleza más esencial, que es ese alma, esa inteligencia superior, no inteligencia, o sea, de intelecto, sino más de discernimiento, de una comprensión más profunda de las cosas. Entonces, como tales, el universo es un lugar ordenado que tiene una lógica, tiene un sentido, y nosotros, como participamos de esa misma inteligencia, también podemos comprenderlo. Podemos comprender estas leyes que rigen al universo y, como tales, aplicarlas en nosotros mismos, es decir, vivir en una armonía equivalente a la que tiene el universo, porque nosotros también somos un pequeño cosmos. Y por último, que esta es interesante, es la ley de necesidad. Y dice, todo lo que sucede es necesario para llegar al bien. Entonces, rebobino lo que habíamos dicho antes. Habíamos dicho, existe esta ley de finalidad. Dice, todos estamos juntos caminando hacia el bien. Pero claro, en ese camino nos van a suceder cosas. Y esta ley lo que nos dice es, todo lo que nos va a suceder, todo lo que vamos a tener que atravesar, es necesario para que lleguemos a ese destino final. No es ni bueno ni malo, es necesario. Necesitamos atravesar
todas esas vicisitudes que nos pone la vida para poder llegar a nuestro destino. Esto es una idea muy fuerte, tiene analogía con otras culturas, porque cuando hablamos de esta ley de finalidad, la podemos relacionar, por ejemplo, en la India o en el budismo, que hablan del Dharma, que es esa finalidad de la vida, de la existencia. Cuando hablamos de esta ley de necesidad, la podemos relacionar con la ley del karma, que justamente dice eso, dice, bueno, cada acción tiene una consecuencia, es decir, todo lo que sucede es justo porque es la resultante de lo que ha acontecido, y es lo que necesitamos atravesar para poder llegar a cumplir con nuestro Dharma. Esto ya nos plantea, fíjense, tiene algún desarrollo más estas ideas, pero no es que van a seguir profundizando y debatiendo sobre esto, son como sus ideas rectoras. Entonces se van a parar frente a la vida partiendo de estas ideas. Y esto les va a generar una aplicación, una vida concreta particular, que es lo que nosotros vamos a rescatar para ver si nos puede ser útil. Tengo una frase de Marco Aurelio que dice: todas las cosas se hallan entrelazadas las unas con las otras, formando un encadenamiento sagrado. Y sagrado como perfecto, como justo. Todas están subordinadas y su conjunto constituye la belleza del universo. O sea, todo está coordinado y todo eso constituye la belleza, la armonía que tiene el universo. Entonces lo que vamos a tratar de reflexionar es justamente qué consecuencias en nuestra vida tiene este marco de referencia que encontramos. Vamos a tratar de ordenar a través de algunos elementos fundamentales. El primero es la felicidad. Para volver un poco y reflexionar sobre lo que vimos recién, este tema del marco de referencia que nos plantea las filosofías en general, esta búsqueda, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Es decir, cuando uno está en un marco de referencia equivocado, o sea, no tiene una comprensión adecuada de la realidad en la que vive, sus acciones están distorsionadas. Porque es como jugar un deporte y no conocer las reglas. Entonces yo bajo al fútbol y creo que la tengo que agarrar con la mano. Entonces la agarro con la mano y me cobran infracción a cada rato. Entonces yo estoy como medio desesperado porque no sé qué hacer y veo que las cosas no tienen resultados. Yo corro, busco, no sé yo, pero después las cosas no funcionan como yo esperaría. Y esto es algo que nos pasa. ¿Quién no busca la felicidad? Es algo que todos buscamos, es algo natural. Si alguno no busca la felicidad, tiene algún problema, digamos, o sea, de tratamiento con algún profesional. Pero claro, es algo natural, todos queremos ser felices. Pero el tema, dice, bueno, ¿cuánta gente es realmente feliz? Y ahí uno se le eriza la piel. Hay récord de venta de libros de autoayuda, pero la gente sigue sintiéndose mal. Hay récord de venta de medicación contra la depresión, contra la soledad, y la gente se sigue sintiendo mal. Entonces, evidentemente, hay algo que estamos encarando mal. Si yo entiendo mal la realidad en la que vivo, mis acciones no van a dar los resultados esperados, y esto nos genera algo que es algo muy propio de este momento, que es un gran desconcierto. Estamos desconcertados, pero no entendemos la vida que nos toca vivir. Entonces, con este marco de referencia nos concentramos en esta idea y vamos a tratar de comprender algunos elementos. ¿Qué van a decir de la felicidad? Por un lado, puse algunos puntos muy como para ser disparadores para hablar. Está la idea de virtud. Lo llevaría a este elemento. Esto es algo también muy aristotélico. Entonces, Aristóteles, cuando plantea qué es la felicidad, dice cada ser, cada especie tiene que ser feliz acorde a su propia naturaleza. Es decir, la felicidad del árbol será una, la felicidad de un animal será otra, y la felicidad humana tiene que ser otra. La de un árbol estará en crecer, en expandirse, en desarrollarse. Esa es la propia. Cuando un ser humano busca su felicidad en eso, está buscando la felicidad de un árbol, pero no la humana. Entonces no le alcanza. Entonces, claro, yo quiero tener muchas cosas, quiero desarrollarme, quiero expandirme, pero eso no me satisface. Luego tenemos la felicidad del animal, que está en satisfacer sus propios instintos.
de continuidad. Entonces, cuando el ser humano busca su felicidad en la satisfacción de sus instintos más básicos, está teniendo la felicidad del animal, pero no la propia del ser humano. Entonces uno vive en la persecución de las satisfacciones del cuerpo y eso nos genera una completura. Entonces, ¿cuál será la felicidad propia del ser humano? Y lo que dijimos es, el ser humano, su característica esencial es esa mente. O sea, hay animales que tienen una suerte de mente básica, pero el ser humano tiene otra, que le permite comprender abstracciones, que le permite plantearse sobre cuestiones más profundas, sobre grandes ideas. Una mascota puede pensar y descubrir cómo abrir la puerta, pero no se está planteando qué es el amor. Entonces, eso es lo propio del ser humano. Y vivir de acuerdo a eso es vivir de acuerdo a la propia naturaleza humana, que es la virtud. Y ahí puse el término en griego que es arete, que quiere decir excelencia. La virtud es actuar con excelencia propia del ser humano, porque tal vez la excelencia en un león es cazar un venado, y uno lo sorprende, un documental dice, qué increíble la agilidad, la postura, los reflejos. Esa es la excelencia en el león, pero nuestra excelencia está en nuestra virtud, en la virtud humana, que es la capacidad de sacar lo que nos es propio, y esos valores como la generosidad, la valentía, que irradian de nuestra alma la belleza, la bondad, la justicia. Ser dignos como seres humanos, eso es lo que es propio del ser humano. Y eso es lo que nos lleva a la felicidad. Y esto ya Sócrates decía, este es el ideal del sabio. Es decir, de aquella persona que va conquistándose a sí mismo, va desarrollando esta virtud y eso lo lleva a la felicidad. Cuando uno busca la felicidad afuera, es como que encuentra cosas que nunca alcanza, es como una carrera interminable. Algunos quedan como satisfechos, entre comillas, pensando que el problema es que no están alcanzando, no les dio, y dicen, bueno, la felicidad está en el Lamborghini, pero no me alcanza para comprar. Entonces, es como que no termino de confirmar que para ahí no es. Pero a veces uno puede ver a alguno que tiene un Lamborghini y tampoco es feliz. Entonces uno puede decir, bueno, evidentemente no es esto, va por otro lado. Y luego hablar de otro elemento que es la ataraxia, que es muy interesante porque los estoicos tenían esta característica de ser como muy, o sea, por eso hablamos de estoico como alguien que soporta las cosas, como ser, no sé, vanagloriarse de su fortaleza, como darle mucha importancia a su fortaleza como ser humano y al poder de su propia voluntad. Entonces, para ellos era importante concentrarse en el interior de uno y no en las cosas externas. Y cuando uno pone sus valores adentro de uno y no afuera, esos valores ya no son alterables por los sucesos externos. Es decir, si mi valor es tener mucho dinero, y bueno, esto fluctúa. Si mi valor es tener un lindo auto o tener una linda familia, esto fluctúa porque la vida cambia todo el tiempo. Entonces, en el momento en que me rayan el coche, soy un desgraciado. En cambio, si mis valores están adentro, mi este está adentro, en lo que yo soy, en el desarrollo de mi virtud, las cosas de afuera no me afectan. Y esta es la idea de la ataraxia, de poder poner el centro de la vida de uno en el interior, y que si uno logra hacer eso, las cosas de afuera no es que no me afectan para nada, sino que ya no tienen tanta importancia. Es como un árbol con buenas raíces. El viento lo mueve, pero no lo tira. Me afecta, sí, bueno, perdí, lo tendré que recuperar, lo tendré que arreglar, pero yo sigo siendo el mismo. Ese suceso no tiene la fuerza suficiente, y esta es una idea muy estoica, para sacarme la felicidad a mí, para sacarme a mí de mi eje, porque yo estoy en mi lugar. Entonces, en la medida que nosotros podemos dejar de buscar las cosas afuera y las empezamos a buscar adentro y empezamos a descubrir y a profundizar quiénes somos como seres humanos, cuáles son
los frutos que tenemos que dar, toda la naturaleza da sus frutos. ¿Cuáles son los frutos humanos? Dar lo mejor que tenemos. Y ahí, en ese accionar, es donde se encuentra la felicidad. Una frase de Marco Aurelio que decía: la felicidad es de los que quieren ser populares, la felicidad de los que quieren ser populares depende de los demás. La felicidad de los que buscan placer fluctúa con el humor que está fuera de su control. Sin embargo, la felicidad de los sabios viene de sus actos. Entonces, cuando yo me siento satisfecho, siento bien por haber actuado correctamente, por haberme mantenido firme en mis convicciones, es cuando yo soy realmente feliz. No es esa felicidad que dice, ay, estoy muerto de risa. Es una satisfacción mucho más interna, mucho más profunda y mucho más estable. Avanzamos un poquito más porque los puntos se van complementando también. Serenidad y fortaleza. Y esto habla de la aceptación del destino. Esto está íntimamente ligado con esta ley de necesidad y es un punto muy importante. Porque nosotros pasamos la vida resistiéndonos a la realidad. No puede ser. Dice, no, pero no puede ser. Uno vive resistiéndose a la realidad, a las cosas que pasan, y se nos va gran parte de la vida y de nuestra energía en resistirnos a los acontecimientos que pasan, en negarlos, en rechazarlos, en vez de entender que son parte de la vida. Entender que este elemento de si son buenos o si son malos es una ponderación que hace cada uno. Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son. Simplemente suceden. Uno es el que les pone el título. Y si uno reflexiona en su vida, ¿cuántas veces nos ha pasado algo que hemos visto como malo y después a la luz de la distancia uno dice, la verdad que fue bueno esto? Gracias a Dios, por suerte me pasó esto. Uno se pelea de la pareja y está triste, no sabe, me rompí el corazón, y después pasa un tiempo y dice, por suerte me saqué este clavo. Entonces uno en el momento ese no tiene la perspectiva para juzgar. Y ellos lo que dicen es, las cosas que pasan. Y en vez de ponerle energía en resistirnos, en negarnos, en luchar contra eso, pongámosla en ver cómo actuamos frente a esa circunstancia. Sí, bueno, me pasó esto, bueno, ¿qué hago? Decir, no, pues, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cómo puedo aprovechar esta circunstancia? Y ahí es cuando uno les puede sacar partido a la vida. Es como si la vida fuera un viaje. Un viaje con un principio y un fin. Imagínense, bueno, es un viaje a la Cámara de Plata. Lo que uno que va a atravesar por el camino ya lo conoce. O es siempre lo mismo. Es eso, es lo que es. Son caminos, hay puentes, hay ciudades, hay rotonda. Ese es el camino. Pero si yo lo vivo con alegría, con entusiasmo, lo vivo con tristeza, con enojo, va a depender de mí. Entonces, lo que nos proponen es aceptar la realidad. Por eso hay una idea equívoca sobre los estoicos que es como una filosofía de resignación. Bueno, resignate a las cosas que te pasan. No es eso. No tiene nada que ver con eso. Es entender que las cosas por algo suceden. Y si no me gustan, para algo están. Hay una frase de Epicteto, que es otro filósofo estoico, que decía, las dificultades son materia y ejercicio para desarrollar la virtud. Es decir, bueno, para algo está, me pone una dificultad porque me están poniendo a prueba para que saque algo mejor de mí mismo, para que aprenda algo, para que conquiste algo. Cuando uno mira en su vida y hace un poco de memoria, va a encontrar que las enseñanzas más importantes de su vida suceden en los momentos más críticos. Que en el momento uno pensaba que no podía y luego salió victorioso
y se transforma en una persona mejor, una persona más fuerte, una persona que sabe que puede atravesar esas circunstancias. Marco Aurelio decía, una frase decía, ¿qué le puede pasar al buey que no sea propio del buey? ¿Qué le puede pasar al hombre que no sea propio del hombre? Él lo que quiere decir es, todo lo que nos pasa en la vida son cosas de seres humanos, no son cosas sobrenaturales, son cosas que están dentro de las posibilidades de la vida. Entonces, aceptémosla con naturalidad y saquémosle el mejor provecho. A nadie le toca una dificultad que esté encima de sus posibilidades. Eso es algo que hay que recordar siempre. Y eso es algo que es una enseñanza que está en muchas culturas. Entonces, si esto es para mí, está bien, sí, pero es para mí y yo puedo superarlo. Yo puedo aprender de esto. Una frase también de Marco Aurelio dice, si estás molesto por una causa externa, el dolor no se debe a la causa en sí misma, sino al valor que tú le das. Y tienes el poder de revocar ese valor. Es decir, darle otro valor. Marco Aurelio fue un emperador. Es muy interesante porque el estoicismo fue una filosofía que llegó a todos los niveles. Entonces, cuando vamos a leer una frase, por ejemplo, de Epicteto, que fue un esclavo, liberto, que después fue liberado y se dedicó al estudio de la filosofía y a dar clases. Y por otro extremo tenemos a Marco Aurelio, que fue un emperador, un gran emperador, uno de los reconocidos como los grandes 5 emperadores de Roma, y que a su vez también fue filósofo. Entonces, esto es algo muy importante. Hay otra frase que decía, también de Epicteto, decía, la vida es como una obra de teatro. Ahora creo que puso una parecida. Uno no puede elegir qué papel le toca. Lo que depende de uno es cómo lo va a representar. Entonces, uno puede elegir qué circunstancias le va a tocar en la vida. Lo que uno puede elegir es vivirlas de la mejor forma. Tal vez me toca un rol de extra, soy el cartero de la obra. Pero ¿qué cartero? Voy a aparecer un minuto, pero cuando aparezca voy a dar todo. Y después, entonces estamos acá las cosas que no dependen de nosotros para hablar de libertad. O sea, nos liberan porque uno no está preocupado, no está atado a cosas que dependen de otros. Vamos un poco más para arriba y nos metemos en otro punto. ¿Qué cosas nos esclavizan? Lo que nos ata, en sociedad, son nuestras pasiones, son nuestros deseos, son, no sé, carencias de nuestra personalidad. Porque cuántas cosas uno quisiera hacer y no las hace por estar atado a sus propios deseos, a sus perezas. Ay, me encantaría, uno planifica el fin de semana y dice, este fin de semana voy a ordenar la casa, voy a limpiar, voy a dejar todo impecable, voy a hacer los deberes, voy a hacer esto. Y uno se imagina que es un fin de semana, me voy a divertir, voy a salir, que es extraordinario. Después viene el fin de semana y estuvo tirado en el sillón mirando, hice 24 capítulos de Netflix y se me fue el fin de semana y después uno pasa que se siente, o sea, no es que está feliz, se siente mal, dice, al final me eché a perder todo el fin de semana, no hice lo que quería hacer y ahora arranco la semana mal. ¿Quién me lo impidió? ¿O alguien que me ató? No, te voy a obligar a ver Netflix. No, fue uno que no pudo tener un dominio de sí mismo. Entonces, eso es lo que nos quita la libertad. Aprovechar la vida. Esto hablaba mucho Séneca, que ha escrito un libro que habla sobre la brevedad de la vida. Entonces, es toda una serie de cartas de ida y vuelta que tenía. Y él lo que plantea, dice, la gente se queja de que la vida es breve. Dice, claro, cuando van pasando los años y uno va tomando experiencia y cuando uno siente que ya entendí cómo es esto, y ahí se me está acabando. Dice, como que no me alcanza. Entonces él lo que va a decir, dice, no, la vida no es breve. El problema es que la desperdiciamos. Una idea muy fuerte y muy interesante. Y uno vive su vida pensando como si que fuera eterno, como si no se fuera a acabar nunca. Y esto es curioso, porque si yo le pregunto a ustedes, díganme la única certeza que tengan, díganme la mayor certeza que tengan, todo puede cambiar, pero hay algo que es inevitable y es que en algún momento nos vamos a morir.
Entonces todo lo demás puede cambiar. Uno dice, no, y ahora salgo y me voy a comer una pizza. Y no sé, llego y se cerró la pizzería. No sé qué va a pasar. Pero lo otro es inexorable. No sabemos cuándo. Por eso es interesante cuando uno ve las grandes gestas de la historia y dice, bueno, pero dio la vida al final y se murió. Es que morir nos vamos a morir todos. Al menos tuvo el honor de morir por algo valioso. Entonces, es lo que plantea es que si la finalidad de la vida tiene que ver con llegar a esa perfección, con superarse, con desarrollar su virtud, ese autodominio, con vivir de acuerdo a la propia naturaleza humana, todo lo que hagamos que no aporta a ello es una pérdida de tiempo. Toda la energía que ponemos en otras cosas no nos lleva a ningún lado. Si la finalidad de la vida está en desarrollarnos como seres humanos, en transformarnos en seres humanos con mayúscula. Cuando uno ve en la mitología griega los héroes, que eran esos modelos de heroicidad, de valentía, que trabajaban por los demás, que sacaban sus capacidades. Cuando uno ve esos ejemplos, lo que están tratando de inspirar es un modelo de ser humano que esté en esa dirección, que avance en esa dirección, que trate de conquistar eso. Y fíjense qué interesante, esto no recuerdo de quién es esta frase, pero es una reflexión que decía, ¿qué sería de Hércules sin el león, sin la hidra, sin los establos sucios, es decir, sin todas las pruebas que tuvo que pasar? Los trabajos que tuvo que hacer Hércules es lo que transformó a ese ser humano en un héroe. Las dificultades que nos pone la vida, si las vivimos bien, si tratando de dar lo mejor, es las que nos van a hacer crecer. Y si usamos la vida de esa forma, tenemos un montón de tiempo. Y aunque uno pensía que es escaso, bueno, con más razón, cuidémoslo. El tiempo es una de las pocas cosas que no podemos recuperar, que no podemos aumentar. Hay otra cosa que dice, bueno, compro más, se me acabó. El tiempo no. Entonces usémoslo bien, no anhelando cosas en el futuro. La gente siempre como que uno sueña en un futuro que sea extraordinario, no, bueno, cuando tenga tal edad y dice, a los 60 me voy a jubilar y ahí ya no voy a ser feliz. Y mientras tanto, ¿qué es hacer toda la vida? Hay una frase muy interesante que dice, si quieres ser feliz mañana, tienes que ser feliz hoy. Si yo hoy no soy feliz, ¿por qué voy a ser feliz mañana? O sea, hoy tengo que empezar a hacer mi trabajo. Y ahí una frase de Séneca dice, la vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada. Este es el último punto, que dice unión y fraternidad. Esto parte del primer punto que vimos cuando vimos estas grandes ideas, que es este principio de unidad. Estamos todos juntos caminando en una dirección, marchando hacia el desarrollo de todos nosotros. Es interesante porque mismo cuando uno ve a otra persona, uno ve al compañero al lado y le empieza a ver con esos ojos y bueno, sí es una persona, no es perfecta. O sea, porque uno siempre le molestan los defectos de los demás. Sí, todos tenemos defectos, porque todos estamos marchando hacia nuestra perfección. No es que ya estamos en nuestra perfección, no hay ninguno que está allá y nos está mirando de lejos a ver que estamos bien hechos y qué torpes que son. No, estamos yendo todos juntos en esa dirección. Y cada uno tiene sus defectos, pero también cada uno tiene sus virtudes, sus elementos conquistados. Y cuando uno ve al otro con esos ojos, sintiéndolo un hermano del alma, parte de este mismo desafío que tenemos que construir juntos, la vida cambia y nuestra visión del otro cambia. Y esto era una idea muy importante en Roma, que ya traían de los cínicos. En cuanto a este hecho, ellos plantean mucho, están muy en contra de estas divisiones sociales, de las fronteras. Dicen, estas son divisiones creadas por el ser humano. Ellos decían, nosotros somos ciudadanos del mundo. Por eso los romanos se sentían así y por eso integraban a su imperio pueblos con distintas culturas, distintas creencias. No les imponían nada al respecto, porque entendían que cada uno tiene sus diferencias, pero lo que nos une es ser seres humanos. Eso es lo que nos une. Y cuando uno lo vive así,
su visión de los demás es mucho más rica. Es lo que dice ahí, todos marchamos juntos hacia un destino común. Esta era una idea muy importante. Fíjense, esta frase dice: cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, hazte la siguiente pregunta: ¿qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Marco Aurelio, que sus escritos son reflexiones que él hizo, como un cuaderno de reflexiones que se llama Pensamientos o a mí mismo, donde todas las noches en sus dificultades, estando en campañas militares, tuvo una vida muy difícil, pero a pesar de eso siempre tenía un espacio para tener una reflexión. Y hay una frase que dice: hoy te cruzarás con un insensato, con un mentiroso, con un ladrón. Y él lo que planteaba es, no son cosas que existen en la vida y uno ya sabe que van a suceder. Negar la realidad no tiene sentido, pero a su vez entender que estamos todos juntos en este camino y que lo que a uno le compete es colaborar para que el otro también se mejore. Le decía: si no haces nada para que el de al lado se mejore, sopórtalo. Bueno, esta filosofía es muy práctica, tiene elementos muy concretos y a su vez también tiene elementos muy profundos que nos ayudan o nos dan una visión un poco más amplia del mundo que vivimos. Como les decía antes, yo creo que una parte importante del problema que tenemos de crisis, pero de crisis a veces uno dice, bueno, la crisis económica, pero la crisis es humana. Cuando hablamos que el mundo está mal, ¿qué es lo que está mal? ¿Acaso, no sé, el agua va de abajo para arriba, de arriba para abajo? No sé, el pasto no crece. O sea, no, la naturaleza tiene su ciclo. Somos los seres humanos los que tenemos algo que esté un poco inarmonioso, que esté un poco descentrado, que está funcionando un poco mal. Y eso es lo que tenemos que corregir. Nos tenemos que corregir a nosotros mismos. Nosotros somos el cambio del mundo. Esta es la visión principal que anima a Nueva Acrópolis. Entender que nuestra misión en la vida es despertar nuestra verdadera naturaleza humana, lo mejor que tenemos, y que cuando logremos hacer eso, este mundo va a empezar a cambiar. Y cuando lo logremos hacer en uno y también inspirarlo en el de al lado, esto va a cambiar más rápido. Y esto también es lo que motiva nuestros cursos de filosofía, que son un abordaje de todos estos temas donde tratamos de encontrar en las ideas de la humanidad elementos que nos sirvan. Porque cuando uno se une a los grandes pensadores de la humanidad, está ampliando su experiencia. Mi experiencia, que es al día de hoy de 45 años, se transforma en una experiencia de miles de años, porque estoy sumando a mi vida, a mi comprensión, a mi saber, la experiencia de grandes personajes de la humanidad que me permiten hoy no tener que realizar el camino como si fuera de cero, poder aprovechar toda su experiencia y sus enseñanzas para poder transitarlo de una forma más directa. Es como un mapa de la vida que los grandes seres y las grandes civilizaciones de la humanidad nos han dejado, y que esté en nosotros tomarlo y transitar ese camino. El camino depende de cada uno, pero transitarlo a ciegas es mucho más doloroso, mucho más costoso, mucho más trabajoso. Como alguno que se haya ido alguna vez de caminata lo sabrá muy bien, pero transitarlo con un mapa, con una guía, con recomendaciones, es algo que hace este camino mucho más rápido, mucho más directo, mucho más útil. Así que bueno, con esto cerramos esta charla. Espero que les haya interesado, que les haya despertado ganas al menos de leer, de profundizar, y están invitados a nuestras próximas actividades, y fundamentalmente mi recomendación es que participen de los cursos de filosofía que realizamos. En 2 semanas estamos empezando un curso que es el curso introductorio Filosofía para la Vida, que es un espacio donde profundizamos todas estas ideas, no solo de forma intelectual, sino de una forma práctica, como una herramienta para poder entender y vivir mejor la vida que nos toca.
Les agradezco mucho por haber venido y les deseo un buen